Muy buenas tardes, distinguidos embajadores, señores miembros de las misiones diplomáticas, queridos compatriotas, muy bienvenidos. La Embajada del Paraguay consideró importante organizar esta presentación del Ministro de Cultura al contar con su presencia aquí en Ottawa. El ministro Fernando Griffith es una persona reconocida, de reconocida trayectoria por sus aportes a la educación, a la cultura, al estudio y a la promoción de la cultura en el Paraguay, lo que le ha hecho merecedor de distinciones en todos estos años. El ministro Fernando Griffith es doctor en bioquímica por la Universidad Nacional de Asunción. Ha sido miembro activo del staff del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de dicha universidad. Trabajó en el programa de cooperación técnica alemana al Instituto de Ciencias de la Salud, becario del Banco Interamericano de Desarrollo y del Instituto Superior de Investigaciones Científicas de España, en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Valencia. Ejerció la docencia en universidades y centros educativos. Autor de artículos científicos, conferencista en congresos nacionales e internacionales, en especial sobre el abuso de drogas, neuroeconomía y la neuroquímica de la conducta. Nombrado Mastermind Advisor del programa Transformación Paraguay de John Maxwell, sobre liderazgo dirigido a jóvenes paraguayos, creador de Paraguay Poderoso, proyecto de investigación y liderazgo para concienciar y educar en valores y potenciar el desarrollo de la identidad nacional. El doctor Griffith ejerció como director ejecutivo de la Fundación Paraguay Poderoso hasta su nombramiento como ministro de la Secretaría Nacional de Cultura en septiembre de 2016. Preside el Consejo Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Cultura y las Artes. Es además presidente de la Comisión Interamericana de Cultura de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y presidente del Comité de Diversidad Cultural de la UNESCO. Ministro, ya escuchamos. Muchas gracias. Ya, sí. Esto es por sí. En realidad la embajadora habla a través del amor, bueno, más que de los hechos, pero les agradezco mucho. Cada vez que se va a hablar de mi país, yo me entusiasmo, me emociono, entonces es para mí un placer siempre. Antes yo quisiera que tomemos conciencia de algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es cultura? Justo hoy hablábamos con los embajadores que hay una comunidad que se autodenomina cultural. Y no me parece mal, porque igual los conocemos así y los queremos así. Pero en realidad la cultura es donde hay seres humanos, hay cultura, porque la cultura son esa serie de creencias, esa serie de conductas, esa serie de ideas que van circulando en una sociedad y que determinan finalmente su destino. Cuando hablamos de un problema y a veces usamos la frase es un problema cultural, tenemos toda la razón. Toda la razón. Entonces, la cultura es como, hoy cuando estaba en el hotel pensé, oye, la cultura es como una caja, ¿no? Una caja que tiene presencias y ausencias. O sea, hay cosas que están dentro de la caja y hay cosas que no están en la caja. Y esas cosas que están son esas creencias que la gente tiene. Aquello que considera verdad, aquello que considera cierto, aquello que considera bello, aquello que considera horrible, todo ese set de creencias finalmente determina una conducta. Y esa conducta genera resultados a largo, mediano y corto plazo. Entonces la cultura es esa caja que cada país tiene, que valora y que desde luego las artes son su manifestación, pero las artes no son la cultura, ni las letras. En todo caso la historia es el trazo que esa caja va dejando en los pueblos y que determina definitivamente su destino. En el Paraguay ocurrieron cosas que son muy duras, desde
desde el inicio parece que el Paraguay para poder nacer tuvo... Mi papá era ginecólogo, yo solía decir, el Paraguay para nacer tuvo doble cordón, preeclampsia, fiebre rosada, o sea, estoy pensando en todos los handicaps negativos para un embarazo. Bueno, todo eso tuvo el Paraguay. Desde la presencia de los jesuitas que hacen en Paraguay 30 pueblos súper productores, súper prósperos, se asocian con los guaraníes, hacen unas unidades de trabajo y de producción donde las dos culturas se respetan. Los guaraníes hacían instrumentos musicales y ejecutaban música barroca, pero los jesuitas escribieron el idioma guaraní y lo usaban, o sea, incluso respetaron sus costumbres religiosas. Eran evangelistas, pero respetaban las costumbres religiosas de los guaraníes. Y esa gran nación jesuita guaraní, que tenía un territorio enorme, finalmente desaparece porque son expulsados los jesuitas por motivos políticos más que otra cosa, y vuelta a empezar el Paraguay, vuelta a empezar. Y así, hay un momento de la historia del Paraguay, cuando era colonia española, que Paraguay decide seguir siendo colonia española y no ser provincia de otros países. Entonces, incluso hubo batallas donde los paraguayos peleamos por la corona, para seguir siendo la provincia de Paraguay. Y así, incluso el otro día estaba leyendo un documento donde Carlos V, el rey que finalmente fue emperador también del Sacro Imperio Romano, él dice, bueno, los paraguayos son muy inquietos, vamos a hacer que para el cabildo todos sean iguales, o sea, no importa el origen, todos son nobles. Bueno, y de ahí parece que el Paraguay se llenó de una especie de orgullo, ¿no? Un orgullo que finalmente le da la independencia en 1811, una independencia negociada, sin ningún solo disparo. Y el Paraguay empieza su proceso de consolidarse como república. 2 años después se convierte en una república, y a partir de ahí empieza su prosperidad, su gran prosperidad, porque Paraguay tuvo que aislarse para ser Paraguay, para existir, y en ese aislamiento tuvimos que desarrollar capacidades que no teníamos, y esas capacidades nos autosustentaron y nos autodeterminaron. Entonces Paraguay tuvo ese proceso de ser fuerte e independiente solamente por su determinación de existir. Durante 50 años el Paraguay realmente marcó un ritmo distinto a Latinoamérica, hasta que se convierte en un país muy poderoso en el siglo XIX, donde producía absolutamente todo lo que necesitaba. Producía sus armas, sus bienes, trompetas, por ejemplo, se fabricaban en Paraguay, se fabricaban para el siglo XIX, eso era tecnología de punta, ¿verdad? La industria siderúrgica, la industria metalúrgica, no fabricaban los ferrocarriles, pero sí los vagones, o sea, no las locomotoras, pero sí los vagones. Fabricaban sus clavos, sus tornillos, sus herramientas básicas, sus arados, absolutamente todo se fabricaba, hasta telégrafos. Entonces, ese Paraguay se autodeterminó, pero a su vez, esa prosperidad que se produjo empezó a generar roces con todos, inclusive con las potencias mundiales, ¿no? El presidente Buchanan, por ejemplo, en esa época, justo previo a Abraham Lincoln, decía, el Paraguay de los López es un problema. Así es, López es un problema. El segundo presidente argentino, su amigo Faustino Sarmiento, también tenía una mirada negativa hacia el Paraguay, porque era una forma de ver el mundo totalmente distinta, y eso generaba roces y generaba problemas, ¿verdad? Aunque los problemas no eran a nivel nación, eran a nivel gobierno. Y entonces el Imperio de Brasil, el gobierno argentino, el gobierno imperante en el Uruguay en esa época, todos de alguna manera, y sobre todo los propios paraguayos que vivían en Buenos Aires, que habían sido exiliados del Paraguay, bueno, todos esos actores generaron un clima de hostilidad contra el Paraguay. Entonces se desencadena la guerra, hasta hoy nos preguntamos si era evitable o no, pero se desencadena una guerra atroz, como no se había visto nunca en América, ni siquiera el gran conflicto
armado aquí en Norteamérica, entre el sur y el norte de Estados Unidos, ni siquiera ese conflicto fue tan horrendo como fue la guerra de la Triple Alianza, así le llamamos nosotros, contra el Paraguay. El problema es que la guerra se dirigió teóricamente contra el gobierno del Paraguay, pero finalmente en los hechos era una guerra total, porque cuando en diciembre de 1868 el Paraguay ya no tenía fuerzas armadas, ocurrió un desastre a nivel social porque entramos en guerra total. La guerra total es un concepto en el cual los ciudadanos comunes van y forman parte de la defensa nacional. Entonces había pueblos absolutamente arrasados, como Piribebuy, por ejemplo. La sociedad civil peleaba, las mujeres peleaban, los niños peleaban. Justo les comentaba hoy a los embajadores de Chile y de España que hubo una batalla en Paraguay, la batalla de Costañudo, donde 3.500 niños mueren a manos de 20.000 soldados de los tres ejércitos. Y esos niños, demuestran, entre otras cosas, lo que el Paraguay tuvo que hacer para poder existir. Más allá de que nosotros hoy, desde el siglo XXI, nos cuesta mucho entender este tipo de cosas, porque han cambiado las visiones tenemos hoy una Carta de Derechos Humanos, jamás permitiríamos hoy una guerra de niños. Bueno, en esa época, de algún modo, no fueron enviados ellos a combatir, sino que ellos estaban en una columna con sus madres y unas 80 carretas que llevaban bienes y valiosos, y lo que sucedió es que fueron alcanzados por el ejército de los otros tres países, y entonces tuvieron que combatir para defenderse a sí mismos y a sus madres. Finalmente ocurrió eso. Y así podemos citar, y ni siquiera vale la pena citar todo lo que aconteció, pero realmente acontecieron cosas terribles, absolutamente terribles. Incendios de hospitales con gente adentro, violaciones, solamente en un día hubo 15.000 violaciones en Asunción, el 1 de enero de 1869, que inició el saqueo de Asunción. Y dicen los historiadores que toda esa prosperidad fue a parar a los barcos que casi se hundían, su línea de flotación estaba ya por debajo del agua, porque de tantas cosas que se llevaban a otros países, ¿verdad? Incluso los espejos, las alfombras, la platería, todo, absolutamente todo. Bueno, entonces los saqueos, las muertes, las violaciones, las enfermedades, justo en esos años nace la epidemiología con un médico inglés que se llamaba John Snow. Y John Snow en Londres, trabajando con muestras de agua, se da cuenta de que el cólera se transmite por el agua y no por el aire. Una enfermedad mortal en esa época. Entonces deciden los gobiernos que hacían la Triple Alianza tirar los cadáveres que morían con cólera al agua, a los ríos, para matar más paraguayos. Realmente era una situación difícil en esa época, porque ser paraguayo en esa época era tener sentencia de muerte. Era muy difícil, ¿verdad? Pero hoy, y realmente nunca hubo un problema entre los pueblos, ¿verdad? Los pueblos siempre fueron hermanos. Inclusive hoy, los grandes aliados del Paraguay son el Brasil, la Argentina, el Uruguay, ¿verdad? Y todos sus vecinos. Tenemos una excelente relación hoy. Compartimos con el Brasil la represa más poderosa del mundo. Compartimos con Canadá, que somos los dos grandes productores de energía limpia del mundo. ¿Verdad? Con la diferencia que aquí hay que calefaccionar las casas y allá no. Entonces a nosotros nos sobra la energía y exportamos eso. Entonces hoy la situación es totalmente distinta, pero sí han quedado señales de esa guerra en la sociedad paraguaya. Señales que hasta hoy son muy duras, porque, y sobre todo lo más duro es que no tenemos la capacidad de verlas. Y por eso existió Paraguay Poderoso. Es un proyecto de investigación y luego de desarrollo de las soluciones concretas que tenemos que tomar para poder salir adelante. Paraguay es un país de gente muy valiosa, muy talentosa, pero que es como si yo me pusiera enfrente a un árbol de secuoya con las manos desnudas, ¿verdad? Un árbol de 100 metros de altura, de 5.000 años de antigüedad, pero yo no lo puedo echar porque no tengo las herramientas. O sea, esas herramientas deben ser desarrolladas en nosotros. O sea, no es algo que está dentro de nosotros, sino que es algo que no se desarrolló en nosotros.
yo hablo como biólogo, ¿verdad? En biología todo es así, todo es estímulo y después desarrollo, ¿verdad? Si yo le digo a Oscar, que me está filmando, Oscar, vamos a hacer musculación, seguramente en algunas semanas a él se le van a desarrollar músculos y a mí me va a bajar el vientre, ¿verdad? Pero, ¿por qué a él se le desarrollan músculos? Porque empieza a usar sus músculos. Ese es el estímulo, ¿verdad? El lenguaje se desarrolla de esa forma. Si yo no le hablo a un niño, si la sociedad no le habla a ese niño, el lenguaje no se va a desarrollar en él. Entonces está el individuo, pero también está dentro suyo el potencial, lo que los griegos llamaban el pleroma, ¿verdad? Que es aquello que se puede desarrollar en nosotros, pero que si la sociedad no coopera, no se va a desarrollar. Si los padres no cooperan, si la escuela no coopera, si las instituciones no cooperan, entonces no se va a desarrollar. Y así estamos los paraguayos, ¿verdad? Estamos listos para empezar a ver otra vez el Paraguay poderoso, pero estamos sin herramientas. Y esas son las herramientas que podemos construir. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas? Bueno, son concretas, ¿verdad? Son así como los clavos, como los martillos, son concretas. Por ejemplo, el pensamiento crítico, que es una habilidad biológica, ¿no? Aquí, nuestro cerebro en realidad tiene dos partes, como si fueran dos cerebros. El sistema límbico, que es un cerebro antiguo donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros miedos. Y después la parte más nueva que se llama córtex, y eso es lo que realmente nos diferencia de los animales, que es donde están nuestros razonamientos. Y es como que están en conflicto ambas partes, porque está lo que quiero hacer, allá atrás, sistema límbico, tengo ganas de hacer, pero está lo que debo hacer, ¿sí? Y ese conflicto, cuando uno lo reconoce, cuando uno dice, soy un ser emocional, pero también soy un ser racional, soy ambas cosas. Ese reconocimiento es lo que se llama hoy la inteligencia emocional. O sea, no hay nada más racional que la inteligencia emocional, que es darse cuenta de las emociones propias. Bueno, no voy a decir esto porque estoy nervioso, voy a esperar 20 minutos hasta que el cortisol baje, ¿sí? Y ahí recién voy a decidir lo que voy a hacer. Bueno, ese es el ser racional. Pero el ser emocional, y esto viene de las neurociencias, es mucho más poderoso. Casi todas nuestras decisiones están contaminadas con emociones y experiencias previas. Y eso, por ejemplo, ese reconocimiento que se tiene que desarrollar nosotros, no solo los paraguayos, los latinoamericanos también, ¿verdad? Que somos muy apasionados, pero a la hora de tomar decisiones generalmente gana nuestra pasión y no nuestra razón. Eso es muy bueno, pero a la vez es muy malo. Es muy bueno porque la pasión es el motor del que mueve al auto, pero la razón es el volante. Entonces, ambas cosas, el ser humano tiene que usar ambas cosas, no solamente una. Entonces, esas herramientas son las que en Paraguay hoy se tienen que desarrollar. Estamos ahí, estamos listos, ¿sí? Estamos listos para empezar. Entonces, lo que la propuesta hoy es contarles algunas cosas, decirles hacia dónde queremos ir, decirles qué es lo que creemos que hay que hacer en la cultura de todos nuestros pueblos. Esta propuesta, desde luego, va a todos los países de Latinoamérica, ¿verdad? Queremos que el sueño de Bolívar no sea un sueño político, sino que sea un sueño también científico, ¿verdad? Un sueño de unirnos para conquistar grandes cosas, pero bajo un eje, ¿verdad? Y ese eje es la dignidad humana. La dignidad humana. El otro día le mostraba a un amigo una foto y le decía, ¿te gusta este hotel? Me decía, sí, qué lindo, ¿dónde es? En Suecia. No es un hotel, es una cárcel. Hermoso. Estaba el guardia cárcel, que era una mujer, en una cárcel de hombres, haciendo las tareas con el recluso, porque el recluso estaba estudiando derecho. Después estaba otro guardia cárcel tomando sol con los reclusos, sin armas. O sea, es un lugar donde evidentemente una persona sale transformada para bien y no para mal. Bueno, nuestras cárceles no son todavía así, sobre todo en algunos países. Entonces, Latinoamérica entera está en esta situación y muy especialmente el Paraguay. Hay algunos que se desprendieron ya, que van hacia el desarrollo, como Chile. Está ahí nomás de los $17.000 per cápita que se supone que es la frontera para ser un país desarrollado. Está. Pero si yo tuviera, y esto lo hago con mucho cariño, embajador, si tuviera que criticar algo a Chile, es que Chile está para mucho más que ser
el mejor de Latinoamérica, como sus universidades pretenden, y desde luego creo que con la UNAM, con la de San Pablo, con la UBA, son las mejores. Pero podemos ir más allá, podemos ir más allá. Yo estoy seguro porque tenemos esos talentos para ir más allá. Y tenemos que empezar a mirarnos como países, como Canadá, como países multiculturales, pero que están bajo un acuerdo de desarrollo y de respeto. El Paraguay tiene 19 naciones indígenas dentro. Tiene inmigrantes, no solo de España, mi madre es italiana, 40% de los paraguayos descendemos de italianos, menonitas, rusos, franceses, de todo hay en el Paraguay. Pero en cierto momento parecía que la identidad nacional estaba solamente dirigida hacia españoles e indígenas. Y el resto era totalmente ignorado. Cuando que en la reconstrucción del Paraguay, los inmigrantes hicieron gran parte del trabajo, porque esa... ¿Cómo fue la reconstrucción? Bueno, Paraguay tenía, según algunas cifras, 1.300.000 habitantes, según otras 1 millón, según las más conservadoras, 600.000. Creo que más o menos tenía 850.000. Pero ¿cuántos sobreviven? 200.000. O sea, fue una reducción de la población como no se había visto nunca. Porque si vamos a comparar con otras, por ejemplo, caso Alemania en la Segunda Guerra Mundial empezó con casi 70 millones, terminó con 64. Pero ¿cuántos de esos millones de alemanes sobrevivientes eran médicos, arquitectos, cooperativistas, maestros, ingenieros? Encima tenían el plan Marshall, ¿verdad? Un plan de reconstrucción, dinero para ir moviendo las empresas. Lo mismo pasó en Japón. Japón empezó con 74 millones de habitantes y terminó con 70.500.000 habitantes. También un plan de reconstrucción, ¿verdad? A nosotros se nos quedan más las imágenes a veces en ese imaginario nuestro, y así funciona el cerebro, ¿verdad? De ver fotos para recordar la historia, o ver imágenes para recordar la historia. Y eso no siempre es verdad, porque ¿qué se nos queda a nosotros del Japón de posguerra? Bueno, se nos quedan las dos bombas nucleares, las dos bombas atómicas. Y se parece el Japón absolutamente destruido. No, estaba destruido. La moral sí estaba destruida, pero ellos no. La moral, y que tiene las herramientas de desarrollo. La verdadera riqueza de las naciones no está en sus productos naturales, no está en su geografía. La geografía ayuda a veces para madurar, ¿verdad? Como esta, por ejemplo, ¿verdad? Donde si no se trabaja, uno se muere de frío. Eso no pasa en el Paraguay. Uno puede estar ahí sentado y hace así y le cae un mango en la mano, ¿verdad? Eso aquí no pasa, ¿verdad, embajador? Es así. O en Chile, donde si uno hace así, ahí sacan pescado, ¿sí? A lo mejor acá Chile es más duro porque el clima es frío también, ¿verdad? Pero ¿dónde está la riqueza de las naciones? La riqueza de las naciones está en su gente, está en la madurez de su gente. ¿Y qué es la madurez? Bueno, es contar con esas herramientas. La madurez es eso que dice, voy a hacer lo que tengo que hacer, no lo que quiero hacer. Eso se llama madurez. Y eso viene con el estímulo de la gente, de las instituciones. Las instituciones son clave. ¿Por qué son clave las instituciones? Hay un par de profesores aquí muy cerca de Massachusetts. Los dos son, uno competencia del otro, ¿verdad? Daron Acemoglu y James Robinson. Ellos hacen un acuerdo entre dos universidades y publican un libro que se llama ¿Por qué las naciones fracasan? Y se acuerdan, hace 300 años había un inglés llamado Adam Smith que publicó La riqueza de las naciones. Y eso fue tomado como una especie de Biblia, pero de por qué las naciones se desarrollaban, ¿verdad? Eran decisiones económicas. Tenía razón, pero se olvidó de que el ser humano es un ser emocional, se olvidaron de muchas cosas. Pero estos dos científicos publican ese libro, ¿Por qué las naciones fracasan? Y demuestran así es el libro grande, que las instituciones que se crean son las claves del desarrollo. Si son instituciones donde el poder se reparte, si son instituciones donde la riqueza se crea o se reparte o se extrae, ¿sí? Y entonces demuestra así con mucha ciencia que las naciones que se han desarrollado
es porque tienen ese tipo de instituciones. Yo igual, y mucha gente igual que yo, critica ese libro en algunos aspectos, pero en gran parte tiene razón. ¿Por qué las instituciones son clave? Porque hay una relación directa entre el desarrollo y el desarrollo ético. Hay una relación. Hay una relación entre el pensamiento moral y el desarrollo de los pueblos. Hay una relación entre el respeto y la responsabilidad como valores culturales y el desarrollo. Si una nación no tiene como eje de su cultura el respeto, la responsabilidad, la honra, o sea, el valorarnos entre nosotros, los grandes acuerdos no vienen, y si no hay acuerdos no hay desarrollo. Entonces, ¿por qué sabemos eso? Había un psiquiatra también americano famoso, se llamaba David Colbert, y él publicó un libro que se llama, con muchísimas pruebas, más de 15 años de trabajo y como 20.000 personas que fueron evaluadas en su método, ¿por qué la persona desarrolla el pensamiento moral? Y demuestra que la primera etapa es justamente que exista un castigo a su conducta. Y así va avanzando. Si en una sociedad no hay castigo a lo que está mal, la sociedad no avanza. Entonces, y en Paraguay nosotros estamos trabajando todavía en esa primera etapa. Las instituciones que sean creíbles, que haya consecuencias a romper la ley, por ejemplo. Y así va avanzando el ser humano. En la segunda etapa hace lo bueno o lo malo porque hay un premio. Eso lo saben los economistas, ¿verdad? Dan estímulos para el desarrollo. Y así, en la tercera etapa ya hace lo bueno o lo malo porque la persona no quiere quedar expuesta socialmente. Por ejemplo, el típico pensamiento adolescente. ¿Por qué usamos un pantalón, no sé, embajador, ¿te acordás? En nuestra época usábamos unos pantalones Oxford, ¿te acuerdas? Sí, que aquí abajo se ampliaban así y estábamos felices con eso, ¿verdad? O sea, paz y amor y con los pantalones. Embajadora, ¿qué va a pasar si un funcionario viene con eso? Le vas a decir que se cambie, ¿verdad? Porque va a quedar socialmente expuesto. Así es el pensamiento moral, se va desarrollando. Y después viene ya la etapa del ser social. El ser social ya hace lo bueno o lo malo porque está convencido que es un ser social y que le conviene hacer eso. Y así, quinta etapa ya es automático el cumplimiento de la norma moral. O sea, ya no necesita ni siquiera un policía que le mire, ¿sí? Y ya empieza a hacer los grandes acuerdos. Por eso en Japón, cuando una persona llega a su trabajo y el estacionamiento está vacío porque llegó temprano, deja lo más lejos posible su auto. Nosotros en Latinoamérica dejamos lo más cerca posible. Y que el que llega sobre la hora, que se la vea, ¿sí? Pero allá no, porque allá ellos ya piensan como grupo, ya no piensan como individuos. Inclusive cuando se hizo el Mundial del 2002, Corea-Japón, se vio algo desde la sociología así muy estudiable, que es cómo alentaban a sus equipos, ¿sí? Y la forma de alentar a sus equipos era haciendo cánticos entre todos, absolutamente coordinados. Porque ya, ese es el potencial del ser humano, que es un ser social, no es un ser individual. No consigue absolutamente nada como individuo. Y cuanto más complejo es el ser, porque el ser humano es muy complejo, más social es. Si hoy nace un bebé aquí y nace un caballo, el caballo a las 2 horas va a estar corriendo. El bebé necesita, en mi caso, 2 años para caminar, ¿sí? ¿Por qué? Por la complejidad del ser. O sea, si nosotros en Latinoamérica entendemos el potencial que tenemos, este continente, yo creo que es el futuro del desarrollo en el mundo. Pero vamos a tener que hacer grandes acuerdos. Vamos a tener que dejar de estar con las manos vacías y desarrollar esas herramientas. La disciplina, no solo el pensamiento crítico, la disciplina, la empatía. La empatía también es una capacidad desarrollable. Y otras más, ¿verdad? Que todas vienen de las neurociencias, son capacidades que se van desarrollando. Y la capacidad de análisis es muy importante, que viene del pensamiento crítico. Si una sociedad no tiene los elementos para analizarse a sí misma, no puede salir adelante. No va a reconocer los problemas que tiene, no va a reconocer la manipulación de sus gobernantes, de su clase política, si es que existe. Estoy haciendo juicio de valor. Pero ¿cómo es posible que Latinoamérica, nosotros en total somos como 20 países y la población es de 650 millones de personas?
Eso no es poco. No es poco, es más o menos el 9% del mundo entero. ¿Sí? Pero ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué el 9% del mundo entero, de los 830 premios Nobel que se entregaron, solo ganamos 17? Yo me pregunto, de los 830 ganamos 17. Y eso es por Gabriela Mistral, por Pablo Neruda, por Octavio Paz, o por los premios Nobel de la Paz. No tanto en ciencias. En Argentina sí se ganaron premios Nobel en ciencias. Pero ¿y dónde está el resto? Es porque nosotros tenemos, primero, baja expectativa sobre nosotros mismos. Hoy hablábamos con la embajadora cómo sería bueno desarrollar otra vez esas grandes expectativas para tener grandes conquistas. O sea, el que no tiene grandes expectativas no va a tener grandes conquistas. Entonces yo le aliento a los chilenos, ¿no? ¿Sí? Yo tengo mucha esperanza que ellos van a hacer, porque ellos han llegado a un nivel que el resto no pudo llegar todavía. Y entonces les aliento, ¿no? Tengo muchos amigos chilenos en universidades y les aliento a apostar a lo más alto del conocimiento humano, a transformar. ¿Cómo es posible que un pequeño estado que se llama Massachusetts, que está aquí cerca, ¿verdad?, tenga tantos premios Nobel? Ellos no son mejores que nosotros, tienen los mismos problemas, solo que hay algunas cosas que han aprendido a hacer que nosotros no hemos aprendido. El Paraguay está en esa situación. Entonces hicimos una locura. El Consejo Nacional de Cultura, que nace con la Ley de Cultura en Paraguay, que nace también, nuestra Secretaría nace con esa misma ley. Ese Consejo Nacional de Cultura recibió hace unos meses una propuesta nuestra. El Decálogo de la Cultura se llama. El Decálogo de la Cultura es una serie de redefiniciones de nuestra caja, que es la cultura. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que redefinir nuestra caja? Porque le falta ponerse en valor, le falta, tiene ausencias. Por ejemplo, en nuestra cultura, en Paraguay, no está presente la cultura de la planificación. Nuestros barrios crecen sin planificación, nuestras empresas crecen sin planificación. Nuestros planes son cortos, son desfasados, son escasos. No está la cultura no está la cultura científica, por ejemplo. Eso en todo el mundo no está. La cultura científica dice, yo hablo con evidencia, si no, no hablo. Si hoy vemos las redes sociales, ¿sí? ¿Qué vemos? Gente hablando sin el mínimo sustento. No está la cultura del acuerdo, no está la cultura del respeto, no está la cultura de la responsabilidad. Por ejemplo, ¿qué es la cultura del respeto? Y el respeto, así empieza el decálogo, el respeto. Dice, yo soy paraguayo, o soy paraguaya porque, dice, respeto a todos, todo el tiempo, sin importar merecimientos ni creencias. O sea, el respeto es dignidad humana, pura, nada más. O sea, no necesitamos ganar el respeto de nadie. Nos lo tienen que dar gratis. Si ese concepto entra en la cultura, entonces las cárceles van a ser como los hoteles. Pero si ese concepto no entra en la cultura, entonces aquel que se equivoca ya deja de ser digno. Y el que deja de ser digno se lo puede tirar en la cárcel. El maestro que está frente a alumnos y que no considera a sus alumnos dignos, no se esfuerza. No hace su mayor esfuerzo porque ve a niños, simples niños, mocosos, malcriados. O sea, se dan cuenta, el reconocimiento de la dignidad humana que está en nuestra Constitución, está en 7 artículos y en el preámbulo. Así dice, la nación paraguaya se funda sobre el concepto de dignidad humana. Si nosotros ponemos eso en la cultura de Latinoamérica, recursos tenemos, muchísimos. Recursos no nos va a faltar. Gente, talento no nos va a faltar. Lo que nos falta es la conciencia de esto y que eso penetre en la cultura. Esa es la propuesta del Paraguay en términos culturales, y eso estamos llevando a OEA, a UNESCO, a donde nos toque. Que reconozcamos el valor que hay en cada uno de nosotros y que tomemos el compromiso
de mirar al ser humano en su real valor. Dignitas, así decían los romanos. Los romanos inventaban el término, pero no lo vivieron ellos, ¿verdad? Decían, dignitas, todos los seres humanos son valiosos y tienen el máximo valor, simplemente por nacer humano. Sí, pero hoy le contaba a la embajadora nuestro dicho en Paraguay, la que le dice la suegra a la nuera el día que le conoce: respetame para que te respete. No, el respeto es gratis, yo no necesito ganarlo, me tienen que respetar igual, aunque no le haga la comida a fulanito como ella pretende. O sea, eso es lo que necesitamos. Hay sociedades donde eso no funciona así y pagan un alto precio, y eso no queremos para el Paraguay. Y así 10 definiciones de nuestros rasgos culturales, porque si no sabemos lo que queremos ser, ¿cómo vamos a hacer eso? Esa es la propuesta. Y el Paraguay está en ese proceso de un cambio de su propia forma, de su forma de mirarse a sí mismo. Esa es la propuesta, y eso estamos seguros que va a ser posible, porque hoy justamente lo veníamos hablando con el embajador de España y de Chile. Hoy tenemos armas que no teníamos antes, y ya no podemos valorar el conocimiento. O sea, la educación fue cambiando, fue mudando, lastimosamente demasiado lentamente. Yo creo que la educación, en términos del potencial que hay en la educación, estamos en la edad media todavía en la educación. La tecnología se despegó, pero la educación no. Hace 100 años había gente diciendo: la educación no es llenar un balde, es encender un fuego. Pero, esa es una verdad. Pero, hay escuelas donde se sigue valorando el conocimiento, donde lo que va el niño a hacer es a conocer. El problema es que el conocimiento no le cambia a nadie. Es como si yo estudiara ahora el código moral. Si yo estudio el código moral, lo leo, lo aprendo de memoria, eso no significa que yo salga a la calle y no robe. Porque la identidad, el código moral se sustenta sobre algo mucho más poderoso, que se llama identidad. Es lo que creemos de nosotros mismos. De ahí salen nuestras decisiones, no de nuestro conocimiento. Entonces la educación es justamente encender un fuego en alguien, y esa persona está diseñada para gestionar su propio conocimiento. Yo estuve en aula, yo sé de lo que estoy hablando, porque yo tenía siempre los chicos de adelante, los chicos del medio, los chicos de atrás. Los chicos de atrás ni se enteraban de lo que pasaba, ni cuándo era el examen, ni cuál era la tarea. Los del medio acompañaban las decisiones y la información de los de adelante. Y los de adelante eran los que tenían su proceso educativo encendido. Y eso se sustenta sobre la identidad. Porque vamos a suponer que Inés, la embajadora, sea la alumna de esta escuela, ¿sí? Ella no le quiere decepcionar a su madre, no me quiere decepcionar a mí como maestro, y esa es la fuerza que le mueve a ella, porque en su identidad está: yo no soy así, yo hago la tarea antes de que sea el día, yo aprendo, yo me esfuerzo. Eso es identidad, y eso hemos confundido en las escuelas y en las universidades. Y de las universidades, digámoslo claramente, la universidad no tiene la tarea sobre sus espaldas de generar ciudadanos ni honestos, ni empáticos, ni disciplinados. Todo eso debería venir antes de la universidad. La universidad es demasiado técnica y no tiene tiempo para sacar individuos, no tiene tiempo para corregir los problemas que han venido de la sociedad, de las instituciones y de las familias y de las escuelas. Entonces, vamos al principio, vamos al estímulo. Vamos a estimular el cambio. Ahí en el norte de Alemania hay una costumbre que es muy interesante, que cuando un niño entra por primera vez al aula, a una escuela, o sea, no sé si ustedes se acuerdan, para mí fue traumático el primer día de escuela. No sé si ustedes se acuerdan. Yo me acuerdo, yo quería ir ya a la escuela desde muy niño, desde los 2 o 3 años ya quería ir, porque mi hermano se iba. Si yo lo veía ir a la escuela todo uniformado, y yo que pedía, entonces mi mamá me mandó a estudiar inglés mientras tanto. Pero el primer día fue traumático, porque es como conocer algo totalmente nuevo. Uno está, bueno, en las escuelas del norte de Alemania se usa
un sistema muy interesante para generar empatía ya entre ellos. Les regalan una bolsa de dulce así enorme que apenas pueden tomar. Se llama el Zuckertüte, o sea, la bolsa de dulces. Y ellos llegan hacia la escuela, pero su madre le dice, esa bolsa no es para vos, esa bolsa es para regalarle a alguien. Entonces ellos ya desde el primer día se dan cuenta que ellos son seres sociales. ¿Y cuál es el fenómeno? Que para poder tener las manos libres y recibir de alguien, van a tener que buscar a alguien a quien darle. Y empieza la interacción entre los humanos para darse cuenta, para tomar conciencia de que son un grupo y que para tener necesita dar. Bueno, ese tipo de ejercicios son los que cambian las naciones, pero sobre todo la conciencia. Y en Latinoamérica todavía tenemos. Y yo me ocupo más de Latinoamérica y bastante menos del mundo, porque siento una carga hacia nosotros. Siento esa carga, porque somos hermanos. Somos hermanos. Y hay algo también con España, era muy fuerte. En Paraguay, no sé, no quiero hablar por otros países, pero sí, embajador, les cuento que en Paraguay los españoles son muy queridos. Muy queridos. Estamos orgullosos de la herencia que han dejado en nosotros, en Paraguay. Nuestro idioma. Nuestro idioma es, o sea, tenemos sentido de pertenencia con nuestro idioma. Y cuando yo voy a visitar a la gente de la Academia Española de la Lengua, la Real Academia, bueno, aquello es una fiesta. Porque lo primero que hacen es preguntarme, ¿qué nueva palabra inventamos? Y yo le digo, bueno, ya inventamos gatear. ¿Sí? Gatear es un invento paraguayo. Antes era andar a gatas. Llavear también es un invento paraguayo. Antes era echar llave. ¿Y así? Entonces es una lengua viva de la cual estamos orgullosos. Incluso hay un video en YouTube, embajador, que puede usted ver, que se llama Paraguayos. Y ahí, un poco para levantar el ánimo, ¿verdad? Ese día, hace muchos años, me senté frente a una cámara y empecé a citar los apellidos españoles, italianos, alemanes, que estaban en nuestra sociedad. No sé si viste, embajadora. Y ahí tomamos conciencia, ¿verdad?, de nuestras raíces, ¿verdad?, que somos una nación que se fundó sobre una catástrofe y que la inmigración nos dio el oxígeno para vivir y para existir. Hubo un momento en la reconstrucción donde el 80% de los comercios estaban en manos de españoles, árabes e italianos. Todos inmigrantes después de la guerra. Imagínense lo que es la sangre paraguaya hoy. Esos 200.000 sobrevivientes tenían sangre guaraní y sangre española. Probablemente mitad y mitad. Esos 200.000. Pero a esos 200.000, después de la guerra, dicho sea de paso, esos 200.000 180.000 eran mujeres. El Paraguay fue reconstruido por mujeres. 20.000 eran niños y ancianos. Y solamente 2.000 hombres adultos. Es una catástrofe biológica, ¿no es lo? Bueno, y en esa reconstrucción a esa reconstrucción de los 200.000 sobrevivientes se sumaron 400.000 inmigrantes. Otra vez de España, de Italia, del Líbano, de Siria y tantos otros países. Y hoy eso es el Paraguay. Una reconstrucción de una catástrofe. Pero a lo que apostamos es a pensar como antes pensábamos. Había un científico español que se llamaba Félix de Azara. Félix de Azara era, para mí, después de Ramón y Cajal, lo más grande en la ciencia que dio España como nación. Solamente Félix de Azara, incluso Darwin lo leía a Félix de Azara. Félix de Azara describió 445 especies. Él descubrió, trabajó con el Museo de Ginebra para darle nombre. Bueno, y él describía perfectamente a los paraguayos. Y tenemos los escritos de él. Él decía, esta gente es extraordinaria, es amable, es hospitalaria, es inteligente, es comunicativa. Y empieza a describir, y no solo Azara, sino tantos otros nos describieron en la preguerra, que si solamente esa descripción forma parte de nuestro sistema educativo, vamos a tener un sentido de pertenencia tan grande
que nos va a cambiar la conducta. Ustedes se acuerdan de un psicólogo famoso, es Abraham Maslow, se llama, aquel que hizo la pirámide de Maslow. El sentido de pertenencia es una necesidad humana. Él hablaba de una pirámide porque decía, bueno, el ser humano tiene las necesidades básicas y una vez que cumple esas necesidades básicas empieza a necesitar algo más porque es parte de su desarrollo. Es como que a la planta le doy agua. Bueno, el agua es el inicio, después necesita nitrógeno, necesita otras cosas. Bueno, así también el ser humano tiene unas necesidades que se van, a medida que se cumple la anterior, hace que se genere la siguiente. Entonces decía, bueno, ¿cuáles son las básicas? El agua, la comida, el sueño. Una persona que no duerme no puede producir, no puede concentrarse, no puede ser creativa. Bueno, una vez que se cumplen, incluso el sexo, él nombraba como básica. Después viene la siguiente categoría, que es la necesidad de seguridad. Y en Latinoamérica, ahí está. Puede haber una bomba ahí, pero yo me siento seguro por estar la bomba ahí. O al revés, puedo sentir que hay una bomba ahí, pero no hay nada. O sea, es una sensación y es también una realidad. Y en Latinoamérica estamos tensos con ese tema. Sobre todo cuanto más al norte vamos, ¿verdad?, más problemas tenemos. Y eso hay que cambiar. Porque aquel que tiene miedo, aquel que tiene temor, no puede avanzar en su potencial. No puede ser creativo. Si yo no pagué la cuenta de la luz, por ejemplo, ¿cómo voy a pensar en otras cosas que son inspirar a la gente, por ejemplo? Si yo tengo una sensación de inseguridad, no puedo avanzar. Bueno, y esa es la segunda parte. La tercera parte de la pirámide, una vez que se cumplen esas, la primera y la segunda, es la necesidad del afecto. El ser humano está diseñado para recibir afecto, diseñado para dar afecto también, y sobre todo diseñado para recibir admiración, valoración. O sea, el adolescente, por ejemplo, que no se siente parte de su grupo, ya es porque no está cumpliendo con esas necesidades básicas y él necesita sentirse parte. Pero ¿cómo se va a sentir parte si no lo valoran? ¿Sí? Entonces, la valoración y todo, la estima, nos hace subir al pináculo de la pirámide de Maslow, que es la persona que ya ha cumplido con todas esas necesidades, empieza a pensar en la sociedad, empieza a pensar en su potencial. Dice, ¿para qué nací yo? ¿En qué soy bueno? Y se esfuerza en desarrollarse como ser humano que da más que recibe. O sea, se abandona a sí mismo. Y esos son los ciudadanos que construyen las sociedades justas. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar si no solucionamos la base de la pirámide? Pero la base de la pirámide no lo soluciona una persona. Son acuerdos sociales. Entonces, de eso se trata. Y eso, el Paraguay está en ese proceso. Tenemos dificultades. El Paraguay está muy dividido, embajador. A ver, Robasto, nuestro gran escritor, decía, el Paraguay es como un gran espejo brillante, pero que se cayó y se partió en 1000 pedazos, porque los gremios están divididos, inclusive los historiadores están divididos, hasta los bomberos están divididos. ¿Por qué? Porque parte de nuestro diseño es que cuando llegamos a esa etapa de haber cumplido con nuestros propósitos básicos, con nuestras necesidades básicas, empezamos a hacer los grandes acuerdos. Y si no hay grandes acuerdos, vienen los desacuerdos. Y en el desacuerdo nada es posible. Todo se hace lento, difícil, complejo. Más ahora, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos llegando. Sí. Realmente es inagotable todo lo que podemos hablar. Pero el gran sueño de Paraguay es brillar otra vez. Yo creo que es un privilegio. Espero que no lo tomen a mal lo que voy a decir. Yo necesito creer eso, embajadores. Y yo estoy seguro, y yo lo hablo desde lo más sincero de mi alma. Es un privilegio ser paraguayo. Pero muchos paraguayos no creen eso. No creen eso porque han sido contaminados con palabras, con visiones parciales, con rencores, con frustraciones.
cada vez que el Paraguay va a conquistar algo, ¡puf!, viene una frustración. ¿Se acuerda, embajador, cuando estábamos en semifinal de la Copa, el cuarto de final de la Copa del Mundo allá ¿verdad?, en Sudáfrica? Un penal a favor de Paraguay y no entra el penal. Bueno, y así estamos en ese proceso, pero todo va a ser posible si lo hacemos juntos. Y más todavía con un servicio exterior como el paraguayo. Yo le digo, embajador, usted no puede dudar que lo que digo, lo que estoy a punto de decir, lo digo donde me voy, porque es una realidad del Paraguay. Su servicio exterior brilla en todas partes. A mí personalmente me consta eso. Gracias. Así que yo le agradezco mucho. Creo que la presencia de los embajadores le hizo hablar más a nuestro ministro de Paraguay y América Latina, no de Canadá. No. Pero no. Sí. Definitivamente yo estoy Sí. muy, por eso estoy justamente muy feliz. Nosotros en Canadá hemos encontrado las similitudes que usted me habló. son incalculables. Y en esta reconstrucción justamente nuestra visita tiene que ver con eso. Nosotros necesitamos hacer acuerdos con Canadá, recibir cooperación técnica sobre todo, no económica, técnica, ¿verdad?, de muchos aspectos que queremos cubrir. Por eso, embajadora, le pido que sigamos en ese camino que hoy empezamos a transitar, de recibir esa cooperación técnica, de talleres. Ahora le vamos a invitar al director de la Biblioteca Nacional de Ottawa, una autoridad a nivel mundial de lo que es archivística. Le vamos a invitar a conocer el gran libro de oro. El libro de oro es un libro de oro donde constan las donaciones de las mujeres paraguayas a la causa de la guerra, en plena guerra. Un libro de oro, pesa 13 kilos. Desde el punto de vista científico, es algo incalculablemente valioso y útil para su estudio, ¿verdad? Entonces le vamos a invitar al director del archivo de la Biblioteca Nacional de Ottawa a que visite el Paraguay a un congreso que estamos haciendo. Y así, nuestros artistas necesitan experiencia, necesitan salir del país, necesitan ser recibidos en teatro, necesitamos también recibir a personas que estamos seguros que Canadá va a colaborar con nosotros, porque estamos construyendo esas capacidades. Así que les agradezco mucho. Yo creo que muchas gracias. Un gran honor estar aquí frente por a su ustedes. brillante Muchas gracias. presentación. Muy breve. Y agradezco la presencia de ustedes, especialmente a los embajadores. Muchas gracias.